Amigas y amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarles nuevamente en su programa Diálogos Ciudadanos a través de Radio La Voz de Colomba. Es un verdadero gusto nuevamente estar con ustedes, como todos los jueves en este mismo horario, a través de Radio La Voz de Colomba y su programa Diálogos Ciudadanos. Como siempre, es un verdadero gusto y además esta mañana tenemos una entrevista muy importante. Se recuerdan ustedes que durante el mes hemos tratado de dedicarlo a temas relacionados con las juventudes. Hemos hablado de la encuesta nacional, hemos hablado también estuvimos en el evento que hizo el Conjuve para lanzar el mes de la juventud, porque el 12 de agosto se conmemora en Guatemala el Día Nacional de la Juventud. En ese sentido, hoy no quisimos abandonar la posibilidad de tratar uno de los temas más relevantes, más importantes, que tiene que ver tanto con las aspiraciones como con la realidad de la juventud en Guatemala, pero para ello hemos invitado a alguien que tiene mucha experiencia, muchos años ya de estar trabajando, no solo especialmente con juventudes, jóvenes, mujeres y hombres en el tema de la empleabilidad, sino que también con el tema del empleo en general. Ella ya nos va a contar un poco más sobre su experiencia, pero ella se llama Wendy Rodas, ella es psicóloga, tiene varias especialidades en temas relacionados con el tema del empleo, particularmente con el desarrollo humano, empresarial, y también con el tema de la psicología organizacional, particularmente eso. ¿Eso qué significa? Me dirán ustedes. Bueno, en pocas palabras, lo que hace Wendy, lo que he entendido yo que hace, ella nos lo va a corroborar más adelante, es que ella establece los vínculos entre los empresarios, que generalmente son quienes ofrecen los empleos, y hace todo el proceso que le llaman de selección de personal, pero que también tiene que ver no solo con la selección de personal, sino también con el fortalecimiento organizacional de las empresas para que puedan mejorar sus procedimientos. Eso sería en síntesis, así es que hoy vamos a platicar con alguien que sabe mucho y que nos puede dar muchas ideas, sobre todo algunas pláticas que he tenido con ella, que me han iluminado mucho en el sentido de cómo debería ir, eso lo vamos a platicar al final del programa de hoy, cómo debería ir preparada o preparado un joven a una entrevista. Ella ha trabajado mucho, por ejemplo, he sabido yo de talleres que ha hecho para ayudar a jóvenes a preparar su CV, el famoso currículum vitae, que es el documento que presenta a una persona aspirante a un empleo. Y bueno, sobre eso vamos a platicar hoy con Wendy. Como repito, ella se mueve en ese mundo de la selección de personal, de los empleos, de la oferta, de la demanda a nivel laboral, y pues por eso quisimos invitarla. Vamos a hablar en una primera parte con ella sobre las generalidades del tema del empleo, cuál es su perspectiva también sobre el tema del empleo en Guatemala. Se habla que hay desempleo, pero también se habla de que hay empresas que siguen invirtiendo y que sigue habiendo posibilidades de generar empleo. Pero bueno, qué mejor que platicar con Wendy. Así es que, Wendy, buenos días, bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Hola Edgar, buenísimo, muchas gracias. Bueno, gracias a ti siempre por invitarme y tomarme en cuenta para estos espacios. Ahí, como lo dijiste, pues mi tema un poquito más de pasión que de profesión, ¿verdad? Porque sí soy psicóloga, psicóloga de profesión, pero en el camino dije, bueno, tal vez lo mío es moverme un poquito más a la parte corporativa. Y como tú lo dijiste, pues orientado más que todo a trabajar marca personal y desarrollar competencias de las personas, pues ¿con qué sentido? Que puedan llegar a un puesto de trabajo. O sea, mi sueño es poder desarrollarlos a tal punto de que lleguen a un lugar de trabajo donde puedan brillar y sobre todo donde se sientan cómodos, ¿verdad? Porque yo sí soy creyente de qué triste llegar a un lugar donde tú no estás cómodo y estás solo por necesidad y te toca aguantar porque hay necesidad. Entonces, mientras más podamos brillar y mientras más competencias tengamos desarrolladas, pues menos nos va a tocar esto de tener que solo aguantar por necesidad y saber que podemos movernos en cualquier momento porque ya tenemos como unas capacidades más desarrolladas. Entonces, yo encantada de que podamos tener aquí una conversación y poder pues ampliar un poquito ahí las perspectivas. Ahí estoy segura que vamos a generar un poquito de debate y discusión, pero suma. Sin duda, Wendy, y además contarte que Radio La Voz de Colomba básicamente se escucha en la costa sur y en la parte baja de Quetzaltenango,
y Xochitepec, que es básicamente Retaluleu, la costa de San Marcos, pero también, como lo han mencionado ellas en la publicidad que hacen, también se escucha a través en línea, a través de la página de FEGER Diagonal Colomba, y hoy especialmente hemos invitado a muchas y muchos de los jóvenes con los que estamos trabajando, porque entre las prioridades de después, suponiendo que muchos jóvenes van a la educación formal y que muchos lograran terminar el diversificado, por lo menos, ya vamos a ver un poco las cifras que nos han arrojado las últimas encuestas, pero por ejemplo solo el 27% de jóvenes en edad de 18 a 20 años terminan el diversificado. Quiere decir que hay un 72-73% de jóvenes por cada 100 hay 73 que no acceden a un diversificado, pero en todo caso lo ideal de un joven en Guatemala es plantearse seguir estudiando en la universidad y tener un empleo. Esos son los indicadores de éxito. Cuando un joven se gradúa de diversificado, el éxito lo establece en términos de: puedo ir a la universidad a estudiar y tengo un empleo. El empleo que tú has dicho, Wendy, que no es cualquier empleo, sino que es el empleo de sus sueños. Entonces, Wendy, tú nos puedes contar un poco cómo es en general, para tener como primera pregunta y como punto de partida, ¿cómo es la realidad en Guatemala de la situación del empleo? Si hay empleo, qué condiciones se establece, lo que no hay es fuerza laboral dispuesta, disponible, capacitada. ¿Cómo lo entiendes tú, por favor? Sí, pues mira, aquí siempre me toca a mí entrar en debate, ¿verdad? Porque yo he reclutado a distintos niveles, como plazas muy operativas, plazas de campo, o sea, he tenido fortuna porque es de los lugares que más me ha encantado poder reclutar específicamente en comunidades, áreas rurales, a nivel ejecutivo, administrativo, y para cada sector es diferente, porque entonces tú ves todos los grupos de empleo donde hay, no sé, muchísimos reclutadores diariamente publicando la misma plaza o las mismas plazas. Yo digo, pero hay tantísima gente sin trabajo, ¿porque no logramos cubrir las plazas a la velocidad que las empresas nos lo están requiriendo, verdad? ¿En dónde están estos candidatos que yo necesito? Muchas plazas son como muy específicas, ¿no? Que yo te digo, bueno, entiendo que no hay tantas personas con estos conocimientos, pero también hay plazas muy genéricas, que yo digo, tienen que haber millones de personas con este perfil que quieran aplicar, pero ¿dónde están? No lo sé. Entonces me llegan quizás 100 CVs, de esos 100 CVs yo lo llamo, entrevisto, evalúo, hay 10 personas citadas a entrevista y solo llega una. Desde esta perspectiva te puedo decir que sí hay empleo. Lo que está pasando es que no sabemos en dónde está esta población que quiere estos empleos. Ahora, desde una perspectiva un poquito más compleja y quizá multifacética, te digo que nos estamos enfrentando a un mercado laboral bastante informal. ¿Y esto qué significa? Que una gran parte de la población trabaja sin beneficios, sin seguridad social, sin lo que nos establece por ley, pues, las empresas que deberíamos de darle nosotros a nuestros colaboradores. ¿Y esto por qué es? Porque uno, pues hay una brecha bastante grande entre las habilidades que las empresas demandan para que contratemos gente y los podamos sumar a las empresas. Y otra también es que si las personas ya se acostumbraron a un empleo informal, aún no teniendo las condiciones que deberían de tener por ley, porque el horario es un poquito más flexible o porque el ambiente es un poquito, no sé, diferente, es un poco complejo que tú los logres sacar de ahí para ofrecerles, bueno, ahora tienes que ir todos los días bañado, arreglado, trajeado y estar de 7 a 6, de 8 a 5 y con unas reglas distintas. Ahí te digo que se vuelve compleja, un poquito compleja la situación. Y también hay sectores que han crecido, o sea, post pandemia, te digo que toda la parte del sector de tecnología, temas técnicos, emprendimientos en jóvenes, creció un montón. Entonces, tengo mis dos puntos de vista con relación a cómo estamos actualmente en situación de empleo. Ya te vi con cara de que me vas a discutir algo. No, me parece genial porque has mostrado las dos caras de la moneda. Realmente, recuerdas que hace un par de años empezábamos esta discusión contigo porque digamos que nuestro interés fundamental y la demanda que hemos escuchado es de muchas personas, especialmente jóvenes, que dicen es que no hay trabajo. Y luego platicando contigo, tú nos dices, sí, es que sí hay,
Tú misma lo has dicho, tú lo hacías convocando, haciendo el proceso de selección, entrevistando, bueno, convocándolos a la entrevista y luego cuando llegaban a la entrevista, pues pasaba esto que tú dices. Esa es la realidad. ¿Cómo podemos hacer, Wendy, ya de una vez para empezar a buscarle soluciones a estas brechas? ¿Cómo podemos hacer entonces para que, porque es un tema de doble vía, o sea, las empresas están exigiendo un perfil de trabajador y los trabajadores están teniendo un perfil que no encaja con el perfil que quieren las empresas. Por eso incluso es que no es la razón única, pero por eso muchos jóvenes optan por irse a Estados Unidos, no optan, muchas veces se ven obligados inclusive el tipo de trabajo que realizan allá no es precisamente el sueño del empleo que quisieran tener. ¿Cómo hacemos para resolver esta distancia que hay entre la oferta laboral y la oferta de mano de obra? Sí, mira, yo creo que es un tema de brecha. Yo uso mucho la palabra brecha y para mí la brecha, cuando hablamos de brecha laboral, para explicarles un poquito, es mi expectativa realidad. O sea, es la expectativa de lo que la empresa quiere versus la realidad de lo que la población me puede ofrecer. Esa línea que divide esa diferencia es lo que yo llamo brecha. Entonces, si la empresa me está pidiendo ciertos perfiles, vamos a irnos como por un perfil operativo, ¿no? Necesito auxiliares de bodega. Al menos de mi lado, Wendy, yo no trabajo con ninguna empresa que no ofrezca lo mínimo que la ley establece. Entonces, desde mi lado te puedo decir que todos los empleos que yo busco están con por lo menos salario mínimo, paga horas extras, en planilla, con INCS, IRTRA y todo lo que por derecho el colaborador tiene que tener, ¿no? Creo que el reto acá es cómo llego o dónde los encuentro. O sea, porque yo sé que hay, yo sé que hay mucha gente que no quiere migrar, que te dice, claro, o sea, me voy a ir allá a trabajar de 6 de la mañana a 10 de la noche, voy a estar lejos de mi familia, voy a dormir en una casa con 20 personas que no conozco, y aquí seguramente me van a ofrecer un salario de 3,800 que podría vivir con eso, iniciando, ¿no? El reto es cómo alineamos esta expectativa mía de conseguir gente y cómo llego yo a todas estas personas que sí quieren trabajar, porque creo que es más un tema de que no estamos buscando en los canales indicados. Entonces, quizás este sector todavía no sabe de que la mayoría de los empleos ahora los publicamos en Facebook, en Instagram, en diferentes redes sociales, y usamos redes sociales solo para ver videos o memes o cosas así, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para que todos estén metidos en las páginas de empleo? Y aparte, ¿no? Ya a nivel profesional, te digo, como asesora, parte de mi responsabilidad es también alinear y asesorar a las empresas en decirles, ok, estamos pidiendo algo que no va acorde a nuestro mercado. O sea, mientras más operativa la plaza, menos requisitos necesito de tu lado. O sea, no me puedes pedir a alguien graduado o diversificado si yo sé que hay un gran porcentaje de mi población que puede optar a estos puestos, que quedó en primaria, si es mucho. Entonces, necesitamos bajarle un poquito el requerimiento para tener más opciones de candidatos. Entonces, te digo, viene una asesoría hacia el lado de la juventud, que es lo que tú haces, y viene una asesoría de mi lado al sector empresarial de decirle, hay que alinear el perfil y hay que alinear tus expectativas con la realidad también de nuestro país. Wendy, ¿qué tipo de recurso humano, llamémosle así para que nos entendamos mejor, qué tipo de recurso humano están requiriendo las empresas actualmente, Wendy? ¿Qué características? Tú me has dicho ahora, has dado una pista importante. Piden diversificado para alguien más operativo y tú les dices, no, bájenle. Pero ¿cuál es la perspectiva de ellas y de ellos? Porque antes se hablaba de sexto primaria para algunas plazas, después ya se hablaba de tercero básico, ahora tú dices que ya es diversificado, y hay otro nivel, que tú sabrás mejor que yo, donde ya inclusive se están pidiendo hasta maestrías, ya no les alcanza ni siquiera la licenciatura. Pero en términos generales, en el promedio, ¿qué tipo de personas necesita una empresa para contratar y que las y los jóvenes que nos están escuchando hoy puedan decir, me falta esto para poder estar a ese nivel? Sí, fíjate que depende mucho del puesto al que estén aspirando. Como te digo, mientras más operativas sean las plazas, cuando me refiero a operativas, te digo que auxiliares de bodega, auxiliares de reparto, cualquier tipo de puesto como un poquito más
operativo, de ruta o comerciales o algo así, creo que todavía logras tú negociar con la empresa que te diga, bueno, no terminó el diversificado, entonces démosle la oportunidad, pero sí me van a decir, necesito que sepa sumar, que sepa leer, que sepa escribir y que escriba bien, porque va a llevar el control de sus rutas, porque va a llevar el control de su bodega, porque va a llevar el control de su facturación. Entonces, si lo quieres ver como primer requisito operativo, ¿qué les diríamos en un taller? Que aprendan a sumar, que aprendan a escribir, que escriban bien, que se les entienda, ¿no? Reglas básicas de ortografía y redacción, porque aquí ni siquiera te estoy pidiendo Excel, ¿no? Porque ese ya sería como para otro perfil un poco más alto, ¿no? Pero por lo menos decir, bueno, si no voy a terminar de estudiar o por diferentes situaciones de mi vida no voy a terminar, me voy a enfocar en esto y voy a ser el que mejor escribe del grupo. Y si me hacen una prueba de caligrafía, mi letra va a ser la que más se entienda. Y ahí empieza, o sea, creo que es cuestión de marca personal. Uno tiene que ir construyendo su marca acorde a lo que uno va requiriendo, ¿no? Y si ahora yo digo, bueno, yo quisiera más ser como un auxiliar contable, un asistente de cobros o un gestor de cobros, ¿no? No domiciliar, sino más el que te llama y te está cobrando por teléfono, el que les cae mal a muchos, ¿va? Que está ahí, que le pagan por caer mal, ¿no? Por estarte llamando y presionando. Le pagan por fastidiar. Le pagan por fastidiar, ajá, seríamos millonarios, aquí mira si nos pagan por fastidiar. No, este perfil, si te piden por lo menos que estés graduado de colegio, ¿por qué? Porque tú tratas con muchas personas. Si tu rol es muy desenvuelto, muy social, creo que desde ahí uno podría empezar a orientarse hacia dónde yo me quiero mover. Bueno, yo siento que sería bueno vendiendo. Ok, podría ser un asesor de ventas de ciertos productos, de ciertos servicios, de ciertas características, y que me piden que por lo menos esté graduado y diversificado. Después te van a pedir estudiante activo en la universidad. Pero va a depender el rol, porque si tú quieres una plaza administrativa, yo tengo clientes que me dicen, mira, si no está estudiando no pasa nada, si dejó la U tampoco pasa nada, y eso a veces es una banderita un poquito roja, porque significa que van a trasnocharlos, que van a salir un poco tarde, entonces si van a la U no pueden, porque a las 5 en punto hay que salir corriendo para la U, y si van los sábados, pues si algún día te requiere un sábado, no vas a ir porque estás estudiando. Entonces ahí entra la balanza de por medio, ¿no? Wendy, en tu experiencia, porque en Guatemala se habla bastante del tema del desempleo, ¿verdad? Inclusive la política del actual gobierno ha insistido mucho en el tema de generación de empleo, en todos los planes de gobierno, y hay una contradicción porque no es el Estado, no es el gobierno el que genera empleo, aunque sí lo hace. Hemos visto cuántas plazas. El otro día yo veía, por ejemplo, que son 47,000 policías, 150,000 maestras y maestros. O sea, hay una fuente importante de empleo que genera el Estado, pero entiendo yo que las políticas mundiales y nacionales deberían apuntarle a que el empleo lo generen las empresas privadas. Tú que trabajas con empresas privadas, ¿podrías darnos alguna pista, Wendy, de por qué las cifras tan altas? Ya nos empezaste a contar la brecha, etcétera, pero ya para enumerarlas de una manera más ordenada, ¿cuáles pueden ser las causas del desempleo y el subempleo en Guatemala? Mira, yo creo que es la parte, empezando, yo siempre enumero como número 1 la parte de educación, o sea, educación de calidad, porque realmente nuestro sistema educativo no es bueno. Entonces, pues salen muchos que logran salir de diversificado con una educación muy baja y que no van a lograr competir en un mercado laboral, o sea, no vas a lograr competir en un mercado laboral con una educación un poco mediocre, si lo quieres ver así, porque la empresa y el que te está entrevistando no va a decir, no, yo entiendo, es que él salió de tal lugar, sí, tiene razón, por eso, obvio, no te va a decir eso, se van a quedar con el más vivo, se van a quedar con el que cumpla, el que se venda más, o sea, esto es, en el mundo laboral es el que se sepa vender mejor, porque te digo, ahí de experiencia sí te lo puedo decir, gente sin empleo le ha ganado a personas que ya han tenido experiencia laboral en procesos conmigo, ¿y por qué? Porque se venden mejor. Porque se aprendieron de inicio a fin a qué se dedica la empresa, se prepararon para su entrevista, dijeron yo quiero este trabajo y le terminan ganando el puesto a alguien que haya tenido experiencia. Entonces ahí sí es como pura, así el deseo completo de que yo quiero trabajar ahí. Entonces, esta es parte de competencias blandas.
O sea, educación de calidad, capacitación técnica. O sea, ¿qué es capacitación técnica? Si yo quiero un puesto de auxiliar contable, yo necesito estudiar Excel. Yo sé que me van a pedir que sepa Excel, yo sé que me van a pedir que sepa todo el paquete de Office. Y ya no necesito meterme a algún lugar para pagar el curso. Ahorita ustedes ponen en Google o en cualquier navegador cursos gratis de Excel, te van a salir un montón. Te van a salir en TikTok, te van a salir en YouTube, te van a salir, o sea, hay para todas las generaciones. Entonces, para que te lleven paso a paso, Excel de principiante avanzado, en TikTok ya los he visto y sé que sí hay, y ya me metí a verlos solo para poder hacerles después las recomendaciones. Entonces, esta falta de capacitación técnica, más esta falta de educación de calidad, más la falta de competencias blandas, es donde nos arma nuevamente esa brecha y que hace que gran parte del empleo, o sea, que tengamos una cantidad de desempleo muy alta. Y no van a llegar a las empresas, o sea, hay muchas empresas que tú ves ahora y están las grandes mantas colgadas, meses, busco pilotos, busco auxiliares de reparto, busco para maquilas, busco operarios, y no los llenan. Y yo a veces voy, porque digo, bueno, o me gano un cliente o me gano una maltratada, pero las dos me sirven para aprender, ¿va? Entonces digo, ya llenaron sus plazas, ¿no? Porque yo tengo gente que les puedo referir. No, que la gente no viene, no, que no las hemos completado, no, que entonces digo, quizá la gente no está viendo, no pasan por aquí. Tomo fotos y las subo a los grupos y les digo, por si a alguien les interesa, en la RUD le están buscando, solo comparto. Nadie llama, nadie escribe, pero me comentan 100 personas, info. Yo no tengo la info, solo les estoy compartiendo para que llamen al número que ahí dice. Y me siguen escribiendo en mi bandeja. Nos puede dar información, es que nadie contesta. Yo, ahí está la manta, ¿no? Donde dice toda la información y a dónde tenés que aplicar. Entonces siento que es parte también de esas competencias que no nos están enseñando a nivel educativo, no nos están enseñando a prepararnos para la vida ya laboral y para la vida formal. O sea, siempre he dicho que deberíamos de tener una clase para armar CV, que te enseñen a llenar cheques, que te enseñen a irte vestido para una entrevista, que te enseñen a hacer contacto visual con el que te está entrevistando. De eso que dijiste ahora vamos a hablar en el siguiente segmento, Wendy. Gracias por tus aportes, amigas y amigos. Estamos en Radio La Voz de Colomba, en su programa Diálogos Ciudadanos. Hoy conversando con Wendy Rodas, especialista en temas de fortalecimiento organizacional para empresas privadas, pero también que vincula a personas desempleadas o que buscan un empleo para que puedan obtenerlo. Una última pregunta, Wendy, antes de ir a la pausa del medio tiempo. ¿Tú crees, por tu experiencia y como vives en este mundo, de tu pasión que has dicho, además de tu profesión, ¿tú crees que la tendencia en Guatemala, porque a los jóvenes se les ofrece empleo o emprendimiento? Por ahí va un poco la tendencia, inclusive de la cooperación, del gobierno. ¿Tú cómo ves eso? ¿Tú crees que la idea es ya no más empleo y más emprendimiento? ¿O todavía la gente sigue optando por el empleo más el emprendimiento? ¿Cómo has visto tú esto en Guatemala últimamente? Sí, pues mira, yo te digo, post pandemia sí ha existido una creciente tendencia hacia el emprendimiento, especialmente en jóvenes. Esto yo lo veo como una falta de oportunidad en el mercado laboral y es parte de la frustración. Y hablo por colegas y demás, que seguramente en algún momento lo he hecho yo, pero trato de que no. Que el proceso de buscar empleo es un empleo, o sea, es un trabajo de tiempo completo buscar trabajo. ¿Y qué pasa cuando tú estás constantemente buscando? Tú te frustras. Entonces te dicen 10 veces que no, y tal vez ni te dicen que no, solo te dejan en visto, ¿va? No sabes si avanzaste o no avanzaste. Eso genera muchísima frustración en la gente. ¿Y qué es lo que la gente dice entonces? O los jóvenes, yo necesito ganar dinero. Entonces tengo las redes sociales a mi alcance, tengo el mundo digital, emprendamos. Revendamos, compremos, vendamos, hagamos lives con cualquier tipo de ventas, hagamos crepas fresas, de las fresas que están famosas, lo que te puedas imaginar, y no tienen idea a veces que pueden llegar a escalar, o sea, se vuelven escalables y crecen muchísimo y luego hasta tienen sucursales muchos, pero creo que empieza como una alternativa viable para poder cubrir esas necesidades económicas. Y obviamente esto también se ve impulsado por el acceso a que los jóvenes tienen un acceso a la tecnología digital mucho más amplio, la saben explotar un poquito más que nosotros. Esto facilita también que puedan crear una página, que puedan crear fácilmente una empresa digital. Y obviamente van a enfrentar un montón de desafíos, pues, o sea, en algún momento necesitas financiamiento para empezar tu inversión. No tenés capacitación empresarial.
no tenés pues un entorno regulado que te pueda favorecer a ti. Entonces, siento que sí ha crecido la parte de emprendimiento en jóvenes y también ha crecido la parte de que tú ya estás en un empleo y decidís salirte para emprender. ¿Por qué? Porque simplemente la gente ahora ya no está tan dispuesto como antes a aguantar un mal ambiente, a estar en ambientes tóxicos, a que esto te dañe más tu salud mental y desarrolles otro tipo de trastornos. Entonces puedes estar en un empleo y luego ves que pasan y se vuelven emprendedores. Buenísimo, Wendy. Y para cerrar este segmento, Wendy, tú sabes mejor que nadie que el tema de la educación formal originalmente no debería ser para capacitar mano de obra, sino que debería ser para formar buenas y buenos ciudadanos. En Guatemala no forma buenos ciudadanos, pero por lo que tú has dicho, tampoco necesariamente está formando buenos candidatos a empleos. ¿Qué piensas de eso? Sí, la verdad que de acuerdo. ¿Por qué? Porque creo que no los estamos dotando de habilidades blandas. Y habilidades, cuando digo habilidades blandas, ¿qué es? Habilidades tan básicas como saber comunicarnos. Como que si a ti te llaman y te dicen, mira, ¿cómo estás, Edgar? Soy Wendy, yo vi tu currículum en tal lugar, tú me mandaste tu CV. Ajá. ¿Tienes tiempo? ¿Puedes hablar? Sí. ¿Yo qué hago con eso? O sea, es una conversación de monosílabos, ¿verdad? Imagínate lo que me causa a mí el efecto que yo llamo así generando conversación y me contestan, sí, no, ajá, sí, me interesa. Pues no se ve el interés, digo yo en mi mente, yo no, pero cuéntame un poquito. Ajá, lo que dice en mi CV. O sea, y esa es pura dotación de habilidades blandas que no estamos aprendiendo a comunicarnos para ese empleo, ¿verdad? Entonces, sí. Buenísimo, Wendy. En el siguiente segmento, amigas y amigos que nos escuchan a través de Radio La Voz de Colombia en su programa Diálogos Ciudadanos, vamos a conversar ya específicamente del tema de empleo y juventudes, porque si bien es cierto, Wendy nos ha comentado, además seguramente, y ella nos va a terminar de confirmar el dato más adelante, no se pierdan la sintonía del programa, probablemente la mayor cantidad de personas que andan buscando un empleo probablemente son jóvenes, entre 18 y 29 años, no descartando a otros que probablemente otro rango de edad, pero probablemente sí, y sobre todo lo que ella decía, hay que tener en cuenta también el tema del empleo informal, de la informalidad, porque ella tiene control sobre la formalidad, las empresas que ofrecen empleo y las personas que optan a estos empleos, pero ¿cuánta gente en este país trabaja de ayudante de albañil, por ejemplo, que no pasó por un proceso de selección o de ayudante o de los recolectores de basura o inclusive pilotos de trailers, por ejemplo, que a lo mejor no pasan grandes procesos de selección, sino que ya entre el gremio se conocen? Pero bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Wendy, gracias por acompañarnos esta mañana, amigas y amigos. Vamos a ir a la pausa comercial del medio tiempo de Radio La Voz de Colombia y enseguida regresamos. No pierda la sintonía. Amigas y amigos, estamos de vuelta en Radio La Voz de Colombia en su programa Diálogos Ciudadanos. Esta mañana es un verdadero gusto compartir con ustedes, esta mañana de jueves 29 de agosto. Ya se nos ha ido este mes de agosto, el mes proclamado como el mes de la juventud en Guatemala, y estamos esta mañana dialogando con la licenciada Wendy Rodas, que como ustedes han escuchado en el primer segmento de nuestro programa, es una especialista con mucha experiencia en este tema del empleo, de la generación de empleo, de la alianza o de hacer ese clic, ese match entre, o donde se encuentran, porque las empresas van por un lado, los empleadores o los trabajadores, perdón, van por otro, y Wendy se ha encargado de permitir que se puedan encontrar. Ella buscaba estrategias, ahora hablaba de redes sociales, que son formas distintas. Antes era los lunes y los jueves, o los lunes sobre todo en prensa libre, que la gente compraba su periódico para enterarse de qué empleos habían. Pero Wendy, para continuar con este diálogo contigo, nos interesaría mucho saber, y volviendo al tema ya específicamente de juventudes, ¿qué crees tú que había que hacer entonces para que la educación media, eh, no sé si la primaria, desde la primaria, porque ya vemos que muchas chicas, muchos chicos ya no siguen ni siquiera en básicos ni diversificado, pudiera desarrollar estas habilidades blandas de las que tú hablas, que realmente son de formación personal y que les preparen a tener mejores condiciones para el momento de encontrarse frente a una posibilidad de un empleo? ¿Qué debería ser un curso?
unos contenidos, una transversalidad? ¿Cómo lo piensas tú que debería ser? Sí, mira, para mí el primero, una formación a formadores. Si la persona que a ti te está formando carece de estas competencias y estas habilidades, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿cómo te lo transmito yo a ti si yo no lo tengo? Eh, yo siempre les doy el ejemplo en los talleres y les digo, ahora imagínense que yo esté dando un curso de formalidad y mantenerse serios, estáticos, ser quietos, o sea, no, ¿verdad? No me creen, no iría mucho no iría mucho conmigo. A mí tampoco, creo yo, Entonces, ya perdí. imagínate que a ti te esté dando clases un docente que no cumple con esos criterios de comunicación, que no cumple con esos criterios de haber trabajado un poco su marca, que a ti te transmita esa energía y esas ganas de decir, no, miren, si pueden salir a hacer algo en la vida, si pueden salir a triunfar. ¿Cómo? O sea, yo empezaría por ahí, ¿no? Formando a los formadores que están a cargo de todas estas generaciones con las que yo me voy a encontrar más adelante para insertarlos al mundo laboral o con lo que mis colegas reclutadores se van a topar, ¿no? Dos, veo, obviamente, soñado sería, ¿no? Que en el pensum académico hubiera una parte donde sacrificaras otros contenidos que tal vez ya no están actualizados o no le suman mucho a nivel ya de vida profesional y que tú les pudieras ir insertando estas clases, ¿no? De habilidades blandas, enseñarles a comunicarse, enseñarles a escuchar, enseñarles a cómo redactar su CV, cómo prepararse para una entrevista, la parte vocacional que es bien importante, ¿no? El tener esa claridad de qué quieres ser, qué quieres estudiar, o sea, siempre nos lo preguntan y uno, o sea, desde pequeño empezás a jugar esos roles, ¿no? Y a lo largo de tu vida, de tus experiencias, tú vas cambiando. Pero el que tú pudieras tener un taller específicamente para identificar en qué áreas sos bueno y en qué áreas puedes brillar y hacer un mejor trabajo sería excepcional. Y aparte, que te puedan dar una educación donde te digan, bueno, hoy vamos a aprender todos a hacer contacto visual con la persona que nos está hablando. Porque no tienes idea, o sea, es complicado entrevistar a gente que no te mira. Nada, cero, no uno, cero. Es complicado, entonces que tú les pudieras enseñar a tener contacto visual, cómo comunicarse, cómo vestirse. O sea, siento que por ahí sería el éxito. Y si no, lo puedo meter obviamente en el pensum, hacer una inversión de talleres para, o sea, organizarnos entre varios equipos para hacer esos talleres para los jóvenes y ayudarlos realmente a decirles, mira, yo sé que vas a ir a competir con un montón de personas que quieren el puesto, pero tenés que llevar la batalla ganada en mente, porque la batalla está perdida, ¿no? Porque llegan a la entrevista diciendo, ay, de plano se lo van a dar a alguien más. No, esos puestos ya están dados, pues, o sea, o sea, porque te lo digo, publicas una plaza y lo primero que te comentan, no, la gente solo entra ahí por cuello. No, pues, si no me estuviera ahorrando yo el trabajo de estar aquí publicando y leyendo todos sus comentarios, ¿verdad? Ya entran con la mente perdida del puesto, entonces hay que cambiar ese chip también y enseñarles en estos talleres de que el 90% del éxito de la entrevista es la confianza con la que tú llegas y tu preparación previa. Amigas y amigos, están escuchando ustedes algunas pistas que nos puede ayudar o que les puede ayudar, porque como diría mi abuelita, arrieros somos y en el camino andamos. En busca de empleo podemos andar en cualquier momento todas y todos. Hoy podemos tener alguno, pero de pronto podemos necesitar volver a buscar uno. Y pues Wendy nos está dando algunas pistas a nivel institucional, a nivel organizacional, pero también a nivel personal. Estas ideas que ella nos ha planteado, yo también me reía porque no lo saben ustedes, pero yo fui maestro de Wendy cuando ella estudiaba diversificado. Y entonces ahora cuando ella echaba el rollo de que un maestro que inspire, que provoque, que tenga energía, que rete, que desafíe, yo pensaba, dije, híjole, no está hablando de mí, seguramente ella, cuando yo fui maestro de ella. Pero bueno, el punto es que ella nos ha dejado pistas importantes sobre cómo hacemos para resolver este problema de jóvenes que deben estar preparados. Habla de la mentalidad, pero también habla de habilidades que hay que desarrollar y que sí, yo lo tengo bien claro. Hay procesos, hay proyectos de organización juvenil donde se les forma, se les capacita, se desarrolla liderazgo. Eso seguramente, Wendy, pone en ventaja, aunque probablemente, como tú lo has dicho, y es una pena terrible porque me estoy imaginando yo a chicos que van de una cabecera municipal o de una aldea rural a competir por un puesto, incluso frente a chicos de colegios privados que seguramente han tenido una calidad educativa mejor, eh,
sin demeritar que en lo público puede haber buenos profesores, buena enseñanza, pero también en lo privado también puede haber mala, pero digamos que ahí hay desventajas ya socioeconómicas que se plantean desde el principio. Wendy, volviendo al tema del perfil que buscan los empleadores, ¿tú cómo has visto ahora el tema del nivel académico de los trabajadores? Dices, para un empleo operativo, ¿qué otros niveles hay y cuánto es importante? Porque ahora lo que quisiera yo plantear, estuve trabajando con un grupo de chicos del programa FEJER, que es básicos y bachillerato por madurez, para que no dejaran de estudiar, porque si no también después migran más fácilmente. ¿Cuán importante es, Wendy, que los chicos jóvenes, hombres, mujeres, terminen sus básicos y su diversificado para tener mejores posibilidades de empleo? Fíjate que a mi criterio sí es importante. O sea, yo no voy a ser alguien que te va a exhortar a que no lo culmines y que vas a tener las mismas oportunidades que alguien que las culminó. Eso, siendo muy realista, no va a ser así. Entiendo que muchas veces por situación de vida esto no es tan fácil para todos, ¿no? Lograr completar tu nivel medio, pero sí influye. Te digo que sí hay empresas para puestos un poco más operativos. Tú decías el ejemplo de choferes tipo A, ¿verdad? Y si tuvieras la crisis de choferes tipo A y B que hay en Guatemala, ya no están. La mayoría ya migró. Y es un rol que las nuevas generaciones ya no quieren aprender, porque esto era un oficio de generación en generación, ¿no? ¿Quién te enseñaba a manejar el tráiler? El abuelo. ¿Y quién le enseñó al abuelo? Su papá. ¿Y qué? O sea, y así se iba de generación en generación. Entonces ahora cada vez hay menos personas queriendo dedicarse a manejar un tráiler, a tener licencia A o a tener licencia B, y son profesiones que nos están saliendo ahora un poquito más complicadas porque la mayoría ya migró a otro país o ya no hay nuevas personas que quieran aprender. Entonces, sin nivel medio, las posibilidades de un empleo formal, no te digo que son nulas, pero sí hay, pero no creo que lo logren a un nivel administrativo. Va a ser un poquito más puestos operativos, donde la oportunidad de crecimiento va a ser casi nula. O sea, a esto me refiero a que si entraste como auxiliar de bodega, auxiliar de despacho, vas a pasar muchísimo tiempo en este puesto y para poder crecer te van a pedir que finalices tu nivel medio o te van a pedir que empeces a estudiar una carrera. Wendy, ¿y qué papel? Porque ahorita estamos ya buscando alternativas y opciones. Ya vemos que es necesario que estudien, si pueden sacar el diversificado, porque eso les va a dar una posibilidad de mejor condición para un puesto operativo, pero que de ahí no van a pasar. Entonces habrá que seguir pensando en tener acceso a la universidad pública o tener 600, 700 quetzales mensuales que te puede dar tu empleo para poder pagar una universidad privada. Pero en el tema de la capacitación técnica, ¿qué piensas de eso, Wendy? Porque digamos que ahora he escuchado a muchos jóvenes que están estudiando, por ejemplo, una enfermería, no sé qué tan capacitación técnica sea, pero una enfermería a nivel básico, digamos, no ni siquiera profesional, sino que muy enfermera auxiliar, pero sobre todo, sabes que en algunas comunidades, sobre todo de la costa sur, he escuchado inclusive algunos proyectos de cooperación que están promoviendo cursos, talleres para reparación de motos, por ejemplo, para reparación de vehículos. ¿Cómo ves tú el tema de la capacitación técnica? ¿Es importante? ¿Mejora las condiciones de optar a un empleo cuando tienes alguna especialidad técnica? ¿Cómo ves eso? Sí, por supuesto que ahí si tú lo pones en una balanza, ya va a sumar un poquito más la parte técnica versus alguien que no lo tenga. Por supuesto, si tú estás aplicando para un asistente de facturación, no te va a sumar tu técnico en reparación de motos. Entonces, por eso les digo, es bien importante que uno tenga claro qué quiero hacer, ¿no? Porque a qué me quiero dedicar. O si tú vas a ir a pedir trabajo. Ahorita tengo en mente un cliente que tengo de venta de accesorios de iluminación y audio para vehículos, ¿no? Él sueña con que nos aplique gente con algún técnico o que tenga un poquito de conocimiento en mecánica. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil que aprenda la parte eléctrica de instalación de los accesorios. Ese es un perfil soñado para él y es un perfil que los tiene muy bien pagados y todo. Alguien que le guste esta parte te diría genial, pero si tu meta es estar en una plaza administrativa y tú vas a llegar a competir con tu estudio de reparación de motocicletas o reparación de cableados o algo así, no te va a sumar.
Entonces, todo lo técnico tiene que venir amarrado de cuál es el puesto en el que yo quisiera estar o a dónde me quiero mover, o sea, cómo hago para sobresalir. Por eso le digo, Excel, si tu rol y si tú sueñas con un puesto administrativo, hay que meterle Excel. Excel es como, debería de ser parte así como de una clase dedicada solo a Excel en el colegio o en la escuela. Wendy, y ahora pensando, escuchándote, pensaba yo en cuáles son las ofertas laborales más disponibles en Guatemala, digamos. O sea, ¿qué tipo de empleos son los que más recurrentemente hay con las condiciones del empleo digno que tú hablas, ¿verdad? Que es con prestaciones, etcétera. Pero digamos que si los jóvenes se preguntaran, a ver, ¿a qué le puedo entrar? Porque claro, salen de bachillerato y no necesariamente saben qué quieren, sino que buscan un empleo, a ver qué cae, dice uno en Guatemala. ¿Qué tipo de empleos son los que más hay en Guatemala, Wendy? Yo te diría dependientes de mostrador, encargados de tienda, receptores, pagadores. Mira cuántas agencias bancarias hay a nivel de país. Y constantemente están buscando y buscando y los veo publicando y me imagino el sufrimiento cada vez detrás de que no logran llenar sus plazas. Los bancos se han caracterizado y siguen con esta idea de todo lo que va a entrar a sus agencias puede ser gente recién graduada. O sea, no hay una experiencia previa. Ya para venta de tarjetas, extrafinanciamientos y todo eso ya piden por lo menos un poquito más de experiencia, pero creo que por ahí es una buena forma de empezar a buscar empleo. Muchos puestos que te digo operativos siempre hay, o sea, que contratan, la mayoría sí los tienen en planilla, que contratan para que les vayan a ayudar con inventarios o posiciones de despacho. Estas también hay bastantes oportunidades. A nivel administrativo también hay porque rotan mucho. Entonces, antes he visto cómo han cambiado estos años la parte de solo querían gente joven y ahora existe un poco de informalidad en ciertas edades que yo me sorprendo que está empezando a cambiar el mercado en que ya no quieren jóvenes y me dicen de 30 hacia arriba, Wendy, porque de 30 hacia abajo solo vienen una semana. De 30 hacia arriba. Y yo me parece increíble, pues, porque nunca esperé yo poder ya decirle a varios CVs guardaditos por tema de edad y decirles, no, mira, sí, ya llegó el momento, ahorita. Ahorita nos colocamos. Y es eso, ¿no? Que yo sí o sea, mi mensaje sí siempre va a ser dejarles que cuiden su nombre. O sea, si ustedes creen que nadie se va a acordar de ustedes porque se te olvidó ir a la entrevista, no te levantaste, yo sí me acuerdo. Y muchos reclutadores se acuerdan, si después vuelven a escribir como para la oportunidad. Si tú te fuiste mal de un trabajo y vas a ir a otro trabajo y te va a tocar polígrafo, eso te va a salir en el polígrafo. Si tú vas a ir a una entrevista y van a hablar con tus jefes anteriores, aunque tú niegues el trabajo, todo está registrado en un sistema. Entonces, antes de querer emplearnos, tenemos que ir con la mentalidad de que nuestro nombre nos va a perseguir por siempre. Entonces, tengo que tratar de ser lo más profesional posible para lograr yo seguir abriendo esas puertas. Wendy, amigas y amigos, este momento es importante. Ha sido toda la conversación con Wendy, también lo estamos cerrando, pero este momento es tal vez el principal, digamos, de entre los principales. ¿Cómo debe ir preparado un joven, Wendy, a una entrevista? Sí, miren, yo de verdad, consejo ganador que van a salir brillando, se tienen que preparar antes de la entrevista. O sea, eso de creer que uno puede írselas a improvisar y que me van a contratar solo porque caigo bien, eso no pasa. ¿Cómo nos preparamos? Investigamos la empresa a la que vamos. O sea, necesitamos entender a qué se dedica la empresa. Si yo sé a qué se dedica la empresa, ya tengo un porcentaje ganado. ¿Por qué? Porque voy a saber qué hacen y yo voy a poder alinear cuando me pregunten, mira, pero ¿qué quieres hacer en la vida? Yo ya voy a tener claro qué hace la empresa, yo voy a poder dar una respuesta completa. Adicional, yo sé que está de más, pero es una primera impresión que van a tener de nosotros. Es la primera impresión. Entonces, si en el CV pusimos una foto que no somos nosotros y que ya está llena de filtros y que nos cambiamos el tono de piel, nos cambiamos hasta el color del pelo, los ojos, por lo menos en la entrevista tratemos de parecernos un poquito a los filtros que le pusimos a nuestra foto de CV, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Arreglémonos. O sea, levantémonos 2 horas antes de lo normal para ir bañados, arregladitos, planchaditos,
O sea, no necesito que se vayan a comprar y a gastar en un traje, pero sí necesito que por lo menos les quede y que ustedes se sientan cómodos con la ropa que van y que vaya planchada y limpia. O sea, eso te va a dar muchísimos más puntos porque van a ir mucho más confiados. Entonces, ya con vestimenta adecuada, llegando puntual, porque si yo te contara la cantidad de veces que me escriben media hora después, disculpes, que fíjese que me atrasé, ¿será que todavía puedo llegar? Solo ahí, si los demás llegaron temprano, ya te restaste tú el 80% de tus puntos. Si algo pasó en el camino, pues notifica, ¿no? Y confianza, o sea, no podemos ir pensando que ya perdimos, tenemos que ir pensando que ya ganamos y tenemos que, vean videos, de verdad, yo sé que ahorita todo el mundo pasa metido en Instagram, Facebook, TikTok, o sea, vean videos de cómo prepararse para una entrevista, cómo contestar ciertas preguntas, no contesten sí o no, o sea, si tú contestas solo sí, no, sí y no, y solo monosílabos, estoy segura que el puesto no va a ser para ti. Se lo van a dar a alguien que haya hablado y que se haya quedado un poquito más en la mente del reclutador. Wendy, ¿cuánto ha cambiado la mentalidad de los empresarios en Guatemala en relación al tema de los derechos laborales? No porque podamos generalizar que todas han sido incumplimiento de derechos, inclusive muchas veces la tendencia es a pagar ya no prestaciones, sino que por el Estado, sobre todo por contrato, pero de los empresarios hay muchas quejas y demandas en el tribunales de trabajo por el tema del incumplimiento de los derechos laborales. Tú hablas, por ejemplo, del salario mínimo, que debería ser mínimamente considerado, pero ahora, digamos, si hay tendencia de los empresarios a cumplir con estos derechos laborales. ¿Tú crees que sí? ¿Cómo es esa realidad? Te voy a hablar desde mi realidad y desde mi punto de vista, como yo te comenté al inicio, por tema ético mío, pues yo no trabajo con ningún cliente que no le ofrezca lo mínimo a la gente, porque si tú no les puedes ofrecer lo mínimo, no esperes que ellos te den el máximo. Entonces, para mí eso va amarrado. Sí te digo que he visto en pequeños y medianas empresas que es más, no por todos, pero por la mayoría quizá, es más por el temor de hacer mal las cosas que terminan regulando toda esta parte de legislación laboral, ya metiéndolos a planilla con contrato laboral y todo formal. Quizá más por temor que porque es lo que tienes que hacer, ¿no? Pero creo que sí, he visto que ya ha disminuido muchísimo eso de que ya no los tienes ni con las condiciones mínimas y ya no les pagas horas extras y los tienes súper a altas horas aún trabajando, pero creo que la mayoría ya está sumándose un poquito más a poder regularse y eso es también porque pues ya les ha caído seguramente el Ministerio de Trabajo en algún momento, ya les llegó el IX también, entonces... Wendy, y para ir ya cerrando, porque esta entrevista contigo será la primera parte de otras que podamos tener en otro momento, ¿qué te parece el tema de los call centers, tanto en español como en otros idiomas? ¿Son una opción? ¿Cómo va la tendencia en Guatemala en esta materia? Para jóvenes, ¿tú crees que es una posibilidad real de mejorar sus condiciones de vida? ¿Qué piensas de los call centers? Uy, me van a acribillar si digo lo que pienso, pero lo vamos a, lo vamos a endulzar. Pues mira, creo que la oportunidad es una fuente de empleo grande a nivel español, a nivel inglés. Lo único que no comparto yo mucho de esta parte es que siento que nos acomodamos mucho al sector y cuando tú quieres salir a otro sector, las condiciones son distintas. Entonces, si ya llevas tú 9 años en call center recibiendo llamadas, haciendo lo mismo, y tú quieres pasar a un departamento de servicio al cliente presencial, te va a costar muchísimo dar ese brinco, porque no es lo mismo atender clientes presenciales que clientes por teléfono. Y las empresas que no son call center tienen una mentalidad de que si viene del call center es informal el tema. Si viene del call center las reglas son distintas. Si viene del call center no se va a adaptar acá porque quieren hacer lo que quieren. Y me ha pasado, ¿no? Mando gente de call center y digo, bueno, te arreglas porque es una entrevista para un puesto administrativo. Y llegan vestidos como que van para el call center, ¿no? Entonces, es un cambio de mentalidad. Sí, o sea, sí creo que es una buena oportunidad para generar ingresos porque no te van a pedir tantos requisitos, se van a encargar de desarrollarte, te van a dotar de habilidades de servicio al cliente, van a mejorar tu comunicación, vas a aprender a escuchar, vas a aprender a contestar asertivamente, pero no me encantaría que fuera el plan a largo plazo de todos de quedarse permanentemente en ese puesto. Siento que es una buena forma de entrar al ciclo laboral
pero no de permanecer para siempre en ese rol. Ya, interesante. Bueno, Wendy, muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que vale oro, yo lo sé perfectamente. Además, tienes una agencia tú también de fortalecimiento organizacional, de generación de reclutamiento de empleo, etcétera. Y bueno, gracias por haber aceptado la invitación. Amigas y amigos, platicamos esta mañana con la licenciada Wendy Rodas alrededor del tema del empleo, la empleabilidad. Ella nos dio o les dio algunas pistas a las juventudes sobre qué deben hacer para presentarse de mejor manera a una entrevista. Y tenemos un minuto, Wendy, para un mensaje final que tú quisieras dejarle en especial a las juventudes para que puedan soñar y hacer realidad el tema de un empleo digno en este país. Gracias, Edgar. Bueno, yo creo que si un día piensan en el nombre Wendy, se acuerdan de esta palabra que es marca personal. O sea, empiecen a construir desde hoy su marca personal. ¿Y cómo la construyo? Teniendo claro qué quiero hacer. O sea, dónde me proyecto y qué me hace falta para lograrlo. O sea, si ustedes empiezan desde voy a construir eso, yo estoy seguro que van a tener bien claro qué les hace falta para llegar a ese lugar y van a empezar a buscar cómo desarrollarse y cómo formarse y cómo volverse más expertos en esta parte para que puedan un día pues lograr ese sueño, y solo lo logramos con marca personal. ¿Qué es marca personal? Cuidar y trabajar mi nombre. O sea, mi nombre es una marca y el nombre de ustedes es una marca. Entonces podemos lograr tanto como querramos, o sea, toda vez nosotros empecemos a trabajar y a construir nuestra marca. Buenísimo, Wendy. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Esta mañana dialogamos entonces con la licenciada Wendy Rodas. Nos dejó algunas pistas, algunos tips de qué hacer, que no solo aplica para jóvenes, aplica a personas adultas. Wendy nos está contando también cómo la tendencia está llevando a que antes había empresas que solo contrataban a personas menores de 30 años, ahora están optando por mayores de 30 años también. Así es que no perdamos las esperanzas de poder tener un empleo en este país y no necesariamente tener que irlo a buscar a otro lado donde tampoco sabemos si vamos a lograr llegar al lugar al que queremos llegar. Así es que, amigas y amigos, agradeciendo como siempre su audiencia, la sintonía al programa Diálogos Ciudadanos a través de Radio La Voz de Colomba, agradeciendo también a Radio La Voz de Colomba. Les invitamos a que no pierdan la sintonía de esta radio y que nos puedan sintonizar el próximo jueves a las 8 de la mañana. Muchas gracias, compañeras, compañeros, Wendy, a todas que nos escuchan, y nos encontramos el próximo jueves. Hasta la próxima. Adiós.